Thank you for that beautiful music. Gracias por esa hermosa música. As we all stood to sing Al the ponernos de intermediate pie hymn, para cantar ese himno we thank you, O intermedio, God, for a prophet I had te two damos, Señor, overpowering nuestras thoughts gracias. come to Tuve me. un par de pensamientos poderosos One que me is vinieron. Uno about the prophet Joseph es Smith, sobre el profeta José the Smith, prophet of this el profeta de dispensation. esta dispensación. My love and admiration Mi for him amor y grows with every admiración passing para day. él crece cada día. And the second Y el thought segundo occurred as pensamiento I looked at my ocurrió wife, al mirar a mi esposa, my daughters, a mis hijas, granddaughters, mis nietas, great-granddaughters. mis bisnietas. I felt like I'd like to Sentí claim every one of you as part of my family. que quisiera que todas ustedes You're fueran looking for parte de an mi extra familia, así que grandpa? si están buscando por un abuelo Give me a extra, call. denme una llamada. Several months ago, Hace varios meses, at the end al of the final de Temple una Endowment sesión de session, investidura en el templo, I said to my le wife, dije a mi Wendy, esposa Wendy, I hope the sisters espero que las understand the hermanas spiritual comprendan los tesoros treasures that are espirituales que les theirs. pertenecen en el templo. Sisters, I often find Hermanas, a myself menudo me thinking encuentro about them, pensando en ustedes. including 2 months ago Incluso when hace 2 Wendy and I meses, cuando visited Wendy y Harmony, yo Pennsylvania. visitamos Harmony, Pensilvania. This was our second trip Ese there. fue nuestro segundo Both viaje a ese times, lugar. En we were ambas deeply ocasiones moved as we nos walked conmovió on that sacred profundamente el ground. recorrer ese terreno sagrado. It was in Harmony that Allí en John Harmony the Baptist fue donde appeared Juan to el Joseph Bautista Smith se apareció a and José restored Smith the y Aaronic restauró el priesthood. sacerdocio arónico. It was there that the Fue allí apostles donde Peter, los James, and apóstoles John Pedro, appeared Santiago y Juan se to aparecieron restore the para Melchizedek restaurar el priesthood. sacerdocio de Melquisedec. It was in Harmony that Fue en Emma Harmony Hale donde Smith Emma served Hale Smith as her husband's actuó first como la translator primera escribiente while de the su prophet esposo translated the Book of Mormon. mientras el profeta It was also traducía in el libro de Harmony that Mormón. Joseph received a Fue también en revelation Harmony donde manifested José of the recibió Lord's una will revelación through en la que el Señor Emma. manifestaba su voluntad respecto a Emma. The Lord instructed El Señor Emma le mandó a to Emma expound the que scriptures, explicara las Escrituras, to exhort the church, exhortara a la iglesia to receive para the Holy recibir el Ghost, Espíritu Santo and to y spend her dedicara time tiempo a learning much. aprender mucho. Emma was also A counseled to Emma lay también aside se le things aconsejó of this desechar world las cosas de este and seek mundo for the y things of above, buscar las de uno mejor, and to hold fast y to the adherirse a covenant los with the convenios Lord. que había hecho con Dios. The Lord El concluded his Señor instruction with concluyó su these instrucción con compelling estas words. poderosas palabras. This is my voice Esta es unto mi voz all. a todos. Everything that happened in Todo lo Harmony que sucedió en has Harmony profound tiene implications for implicaciones your lives. profundas para la vida de The ustedes. restoration of the La priesthood, restauración del along with the sacerdocio, Lord's junto counsel con to el Emma, consejo que el Señor le dio a will Emma, guide and bless pueden ser una each guía of y you. una bendición para cada una de How I ustedes. yearn for you to ¿Cómo understand that the anhelo que restoration of comprendan the que la priesthood restauración del applies to you sacerdocio es as a tan woman relevante para ustedes como as it mujeres, is to any como lo man? es para cualquier hombre? Because the Debido a Melchizedek que el priesthood has been sacerdocio de restored, Melquisedec ha sido the restaurado, covenant can be tanto las delivered, mujeres como and los men hombres que have guardan sus access to convenios all the tienen acceso spiritual a blessings of todas the las church. bendiciones espirituales de la Or iglesia. we might say, O to podríamos all the decir, a spiritual todos los treasures tesoros espirituales the Lord que el has for Señor his children. tiene para sus hijos. Every woman, Toda every mujer man y who todo makes hombre covenants que with hace God and convenios keeps con those Dios y los covenants, guarda, and who y que participates worthily in participa priestly dignamente en las ordinances, ordenanzas del sacerdocio, has direct tiene access acceso to the directo power al of God. poder de Dios. Those who are Quienes han endowed in the sido house of the Lord investidos receive en la the casa gift del of God's Señor priesthood reciben un power don de poder del by sacerdocio de virtue of Dios their en covenant, virtud de ese convenio, along with the gift of junto con un knowledge to don de know how conocimiento to para draw saber upon cómo that power. recurrir a ese poder. The heavens are just Los filled cielos with están tan women with abiertos God's para las power. mujeres que han sido investidas con el poder de Power Dios que flowing from the procede priesthood de covenant, sus convenios del sacerdocio, as there are to men como who para have los entered hombres into que it. poseen dicho sacerdocio. I pray that truth will Ruego que esa register upon verdad each of se your grabe en hearts, el corazón de because I cada believe una it de will change ustedes, your life. porque creo que les cambiará la vida. Sisters, Hermanas, dear sisters, queridas hermanas, you have the right ustedes to draw tienen el liberally derecho upon the a Savior's recurrir power libremente to al help poder del those you love Salvador para ayudar a su and others you familia love. y a otros seres queridos. Now you might be saying to yourself, Tal vez "This se sounds digan a wonderful. How ustedes do I do it? mismas, esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? How do I draw the Savior's ¿Cómo power puedo into my atraer el life?" poder del Salvador a mi vida?
You won't find this process spelled Ese out in proceso any no lo manual. encontrarán detallado en ningún manual. Ghost will be your El personal Espíritu Santo tutor. será su tutor personal Seek to a understand what medida the que Lord would procuren have you know comprender lo que el and do. Señor quiere que sepan y hagan. This process Ese is proceso neither quick no es nor easy, rápido ni fácil, but it is pero spiritually sí es invigorating. espiritualmente What could fortalecedor. be more ¿Qué exciting than podría ser working with más the Spirit emocionante to que understand trabajar con el God's power? Espíritu para comprender el poder del sacerdocio, o sea, el poder de What I Dios? can tell you Lo que sí is puedo that decirles accessing the es power que of God tener in your acceso life al poder de requires the Dios en su same vida things that the Lord requiere las instructed mismas Emma cosas que el and each Señor of you. le indicó a Emma y a cada una de ustedes que hicieran. I invite you to Así que study las invito prayerfully a estudiar con espíritu de oración la sección 25 de Doctrina y and Convenios discover y what the descubrir Holy lo que Ghost el will Espíritu teach Santo you. les enseñará a ustedes. Your personal Su esfuerzo spiritual endeavor espiritual y will bring you personal joy les as you brindará gain alegría a understanding medida que and obtengan, use the power entiendan y with utilicen which you have el been poder con endowed. el que han sido investidas. Part of this endeavor will Parte de require ese you esfuerzo to put requerirá que aside dejen many de lado things of this muchas de las world. cosas de este mundo. Sometimes we speak A almost veces casually hablamos about casi a walking la away from ligera de some of alejarnos del Satan's mundo con su contentious, contención, pervasive tentaciones temptations and false generalizadas y philosophies. filosofías falsas. But truly doing so Pero el hacerlo requires you to realmente examine your life requiere que meticulously analicen su and vida de manera regularly. minuciosa y regular. As you do Al so, hacerlo, the Holy el Ghost will Espíritu point Santo you las guiará en upon what is no cuanto a lo longer que needful, ya no se necesita, what is no longer lo que worthy ya no es of digno de your su time tiempo and y energy. energía. As you shift your focus away from Conforme alejen su worldly atención de las distractions, distracciones mundanas, some things that seem algunas important cosas now que les will parecen cease to be importantes a ahora priority. dejarán de ser una prioridad. You will need to say Tendrán no que decir to que some no things, a algunas even cosas, though they may seem aunque harmless. parezcan inofensivas. As you embark Al upon and embarcarse en continue este this proceso lifelong permanente de process of consagrar su consecrating your vida life al to the Lord, Señor, the changes in your los cambios perspective, en su perspectiva, feelings, and sentimientos spiritual y strength fortaleza will espiritual amaze you. las sorprenderán. Now, a little Y word of ahora warning. unas breves palabras de advertencia. There are those who would Hay undermine quienes your desean ability to call socavar upon the su power capacidad of de God. invocar el poder de Dios. There are some Hay who want you to quienes doubt quieren yourself que duden de ustedes and mismas minimize y your disminuyan su stellar gran spiritual capacidad capacity as a espiritual righteous como woman. mujeres rectas. Most certainly, the adversary does not Ciertamente, el want you to adversario understand the no quiere covenant que made at comprendan el baptism convenio que hicieron al or the bautizarse profound o la endowment of profunda knowledge and investidura de power you've conocimiento y received or will poder receive in que the han temple, recibido o recibirán en el the house templo, of the Lord. la casa del Señor. And Satan certainly Y Satanás does not want you to ciertamente understand no that every quiere que time you comprendan worthily que serve cada and vez que worship in the sirven temple, y adoran dignamente en el you templo, leave armed salen with God's armadas con el power poder de and his Dios y angels con sus who are in ángeles charge over que you. las guardan. Satan and his Satanás y minions sus constantly secuaces try roadblocks constantemente crearán to prevent you obstáculos from para understanding the evitar que spiritual comprendan gifts los dones which you espirituales have con been los and que han can sido be y pueden blessed ser with. bendecidas. Unfortunately, some Desafortunadamente, roadblocks may be the algunos result of obstáculos pueden another's ser el poor behavior. resultado del mal comportamiento de It otra grieves persona. me to think that Me any of you entristece pensar have felt que alguna de marginalized ustedes se haya or have sentido not been excluida believed by a o que no priestly le haya leader creído un líder del or have been sacerdocio, abused or o betrayed que by haya a sido bosom víctima father de or abuso o husband. traición por parte de su esposo, su padre o Feel un deep supuesto sorrow amigo. that any of you Siento have felt profundo dolor por el sidelined, hecho de que alguna de disrespected ustedes or se haya misjudged. sentido marginada, Such offenses have no insultada o place in the juzgada kingdom of God. erróneamente. Tales ofensas no tienen lugar en el reino de Dios. Thrills me when I learn of Por el priestly leaders contrario, that eagerly me participate emociono in cuando me entero de dismantling que hay women's líderes del roles in city sacerdocio que councils. sinceramente procuran la participación de I'm mujeres en inspired los by any consejos de husband barrio y who estaca. demonstrates that his Me most inspira cada important esposo que responsibility demuestra to the que su Lord is to responsabilidad his más wife. importante del sacerdocio es cuidar a su esposa. I praise that man Elogio al who hombre respects que his respeta wife's ability profundamente la capacidad de to su receive esposa para revelation recibir and treasures revelación her y la atesora as an como equal compañera partner in en their igualdad de marriage. condiciones en su matrimonio. When
Cuando un hombre comprende la majestad y el poder de una mujer santo de los últimos días que es recta y procura lo bueno y ha sido investida, es de extrañar que él desee ponerse de pie en el momento en que ella entra al salón. Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral singular, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese don se realza en aquellas que hacen y guardan convenios y se aminora en aquellas que obstinadamente ignoran los mandamientos de Dios. Me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral en la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y dependemos de ustedes para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Permítanme ser muy claro al respecto. Si este mundo pierde la rectitud moral de sus mujeres, el mundo nunca se recuperará. Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo. Somos del Israel del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. De manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio y alguien les dice, lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar, por favor comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Y recuerden, si su esposo muriera, ustedes presidirían en su hogar. Como mujeres santos de los últimos días rectas e investidas, ustedes hablan y enseñan con el poder y la autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o conversación, necesitamos su voz para enseñar la doctrina de Cristo. Necesitamos su opinión en los consejos familiares de barrio y destaca. Su participación es esencial y nunca está de adorno. Mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las Escrituras y servicio en la obra del templo e historia familiar les abrirán los cielos. Les ruego que estudien con espíritu de oración todas las verdades que puedan encontrar sobre el poder del sacerdocio. Podrían comenzar con las secciones 84 y 107 de Doctrina y Convenios. Esas secciones las llevarán a otros pasajes. Las escrituras y las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores modernos están repletas de esas verdades. Conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Al hacerlo, se encontrarán en mejores condiciones para ayudar a crear familias eternas que estén unidas, selladas en el templo del Señor y llenas de amor por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio,
perfeccionar a los santos y redimir a los muertos convergen en el Santo Templo. Actualmente tenemos 166 templos en todo el mundo y habrá más. Como saben, el templo de Salt Lake, la manzana del templo, y la plaza adyacente al edificio de las oficinas generales de la iglesia se renovarán en un proyecto que comenzará a finales de este año. Este santo templo se debe preservar y preparar para inspirar a generaciones futuras, tal como ha influido a nosotros en esta generación. A medida que la iglesia crezca, se edificarán más templos para que más familias tengan acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Siempre que se anuncian planes para construir un templo nuevo, se convierte en una parte importante de nuestra historia. Como hemos hablado aquí esta noche, ustedes, hermanas, son vitales para la obra del templo, y allí es donde recibirán sus tesoros espirituales más sublimes. Por favor, escuchen con cuidado y con reverencia. Al anunciar ahora mis planes o nuestros planes para construir 8 nuevos templos, si uno se anuncia en un lugar que sea significativo para ustedes, les ruego que inclinen su cabeza y que agradezcan en su corazón. Nos complace anunciar planes para anunciar templos en las siguientes ubicaciones: Freetown, Sierra Leone; Orem, Utah; Port Moresby, Papua Guinea; en Arkansas; Bacola, Filipinas; McAllen, Texas; Coban, Guatemala; Taylorsville, Utah. Gracias, queridas hermanas. Apreciamos profundamente el recibir estos planes con reverencia. Ahora, para concluir, me gustaría dejarles una bendición de que puedan comprender el poder del sacerdocio con el que han sido investidas y que aumenten ese poder ejercitando su fe en el Señor y en su poder. Estimadas hermanas, con profundo respeto y gratitud, expreso mi amor por ustedes. Declaro humildemente que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.